Buenos días a todos. Hoy voy a hacer un repaso de Romanos para que sepan qué es la prédica. Un poco nació esto del grupo hogareño que estuve el miércoles, en que hablamos acerca de la resurrección de Cristo, en qué importante era para cada uno de nosotros. Entonces estuve pensando que sería bueno pensar en qué consiste el Evangelio. También hoy en la clase de Apocalipsis vimos que hablamos del eterno evangelio, que empieza con la idea de temer a Dios, darle gracias por llegada la hora de su juicio. Entonces, cuando uno piensa en el evangelio, uno piensa en Romanos, y el evangelio, que significa buenas noticias, empieza con una mala noticia realmente. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. En Romanos 1, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Muy conocido, creo, este versículo, este pasaje, y hay palabras en Romanos 1, 16, 17 que se repiten a lo largo de la epístola de Romanos. Uno es Evangelio, justamente. Otro es el poder de Dios, se repite mucho. Y el otro es la fe de Dios, y el justo por la fe vivirá. Si uno piensa esa frase que es citada de Habacuc, el justo por la fe vivirá, puede entenderse de dos formas. Uno es que es justo por la fe, gracias a su fe, vivirá eternamente. Y el otro es que el justo vivirá por su fe. Entonces, ambas tienen que ver con qué significa vivir por la fe, y Romanos habla bastante de eso. El pasaje, el versículo de hoy que se leyó en Romanos 4, habla de eso bastante, pero vamos a repasar muy brevemente Romanos 1 y 2. Romanos 1 habla del juicio de Dios contra el mundo pagano, contra lo que es idolatría, contra la gente que vive una vida sin tomar en cuenta a Dios. Dice que el temor de Dios no está frente a sus ojos. Romanos 2, llegando hasta el 3, habla del juicio de Dios contra el mundo judío. Entonces, no solamente la gente que no conocía al único Dios, en Romanos 1 y 2, sino también la gente que conocía a Dios, pero no lo obedecía, que era el mundo judío en ese momento. Entonces, Romanos empezaba diciendo que todos hemos pecado, estamos lejos de la presencia de Dios. Romanos 3:20. O sea, llega a esa conclusión. La conclusión es que todos estamos lejos de Dios y necesitamos de un Salvador. Entonces, una buena noticia, que es el Evangelio, empieza con una mala noticia. Sin Dios estamos perdidos. Entonces, es por eso que muchas veces la gente no quiere escuchar el Evangelio, porque no quieren reconocer necesidad espiritual que tenemos todos. Entonces, ¿cómo llega Pablo en Romanos a que la gente entienda y acepte esa necesidad? ¿Y cómo nos damos cuenta de esa necesidad? Yo creo que empieza en capítulo 4, es un buen ejemplo. Habla de Abraham. Dice: Abraham tuvo una promesa de que a través de su simiente iba a bendecir todas las naciones. Pero ¿qué pasaba? Abraham tenía como 100 años. Y lo que Pablo dice en Romanos 4 es que estaba como muerto, 100 años. ¿Cómo iba a tener un hijo? ¿Cómo iba a tener un hijo? Tenía 100 años. Y la mujer era estéril. Su matriz no tenía vida. Entonces, estaban los dos como muertos. Entonces, Pablo va a decir que, pero
lo que hizo Dios con Abraham, lo hizo que fue reconocido como justo por su fe, también es para nosotros, los que creemos en el Dios que resucita a los muertos y llama a las cosas que no son como que son. Es el Dios que resucita a los muertos y llama a las cosas que no son como que son. O sea, Dios dice, eso existe, y existe. Él llama algo que no es, y es. Y resucita a los muertos, o sea, da vida. Ese es el Evangelio, da vida. Entonces, das ejemplo de estos dos ancianitos, no podían tener hijos, eran ya grandes. Pero Abraham creyó en Dios y lo fue contado como justicia. Entonces, uno piensa en la vida de Abraham. Abraham tenía muchos altibajos. Buscó ayudar a Dios dando a Agar, o sea, tomó Sara, tomó a su hijo esclava, Agar, y se lo llevó a Abraham para que tuvieran hijos, pero eso no fue el hijo de la promesa. Entonces, uno ve que la fe de Abraham, según Romanos 4, no se debilitó, sino se hizo más fuerte. Se hizo más fuerte con el tiempo. O sea, creció su fe. Entonces, cuando Dios lo mandó a llevar a Isaac y sacrificarlo, él dice, y Isaac le pregunta, ¿dónde está el sacrificio? Dios lo va a proveer. Hebreo dice que Abraham había llegado a entender que Dios resucita a los muertos. Entonces, la fe de Abraham era fuerte y iba a obedecer a pesar de todo. Confiaba en Dios. Entonces, Romano comienza y termina con una frase que es, Pablo iba a anunciar la obediencia de la fe. Empieza con esa frase, Dios me llamó para anunciar la obediencia de la fe. Y termina con la frase que él, como apóstol, iba a anunciar la obediencia de la fe. Entonces empezamos a pensar qué es la fe realmente. Si uno es justificado por la fe, el justo por la fe vivirá, significa que por su fe va a vivir de otra forma. Entonces, eso es lo que empezamos a ver en Romanos 4, el ejemplo de Abraham. Él estaba como muerto, dice en capítulo 4. Y la mujer su matriz no podía tener hijos. Pero él creyó a Dios. Por eso Dios lo aceptó como justo. Y eso fue escrito no solamente para él, sino para nosotros que creemos en el Dios que resucita a los muertos. Y crea las cosas que no son, llama las cosas que no son, como si sí son, existen. Entonces, eso es la buena noticia. Que Dios crea, es el creador. Algo que no existe, Él lo hace existir y resucita a los muertos. En este caso, resucitó a dos viejitos que dieron a luz a Isaac. Bueno, eso es como comienza Romanos. Ahora, cuando leemos al revés de Romanos, llegamos a Romanos 6, que habla de bautismo, y encontramos esta palabra otra vez, creer. Si morimos con Jesús, creemos, confiamos que también viviremos con Él. El justo por la fe vivirá. Empezamos a vivir cuando confiamos en que viviremos con Jesús. Eso es lo que pasa cuando nos bautizamos. Confiamos en que murió y confiamos en que viviremos con Él. Entonces, eso no solamente es algo que está en el principio de Romanos, el justo por la fe vivirá, sino cuando llegamos al bautismo, confiamos en que viviremos con Él. Significa que estamos viendo con Jesús como nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Y empezamos a encontrar en Romanos una frase que se repite vez tras vez. Jesús es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Así como pasó con Abraham, nosotros creamos en el Jesús Dios que da vida a los muertos y en que resucitó a Jesús
nuestro Señor. Entonces empezamos a entender una frase en Romanos muy común, llamar a Jesús Señor. Ahora, ¿qué significa que Jesús es Señor? En Romanos 9:5, dice lo siguiente. Cuando está hablando de Israel, dice que ellos son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. O sea, llama a Jesús Dios. O sea, nacido en la carne, desciende de David. Pero Dios sobre todas las cosas, alabado. Entonces, llamar a Jesús Señor es usar el nombre que fue usado para Dios mismo. Entonces, cuando uno confiesa a Jesús como Señor, está diciendo que es Dios mismo. Pero también hay un ejemplo en Romanos 7 que compara a lo que es estar con Jesús como Señor con el matrimonio, que voy a leerlo. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se une a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, esta idea de estar bajo otro pacto. Es como pasa con en ese caso, se muere la relación que teníamos con Dios a través de la ley y pertenecen a otro que resucitó de los muertos. O sea, a través del cuerpo de Cristo se muere el antiguo pacto y así como está ahora casado con otro, con Jesús, el que resucitó de los muertos, para dar fruto hacia Dios. Entonces, si uno piensa en su relación con Jesús, es como si fuera un matrimonio, o sea, casado, soltero, lo que fuera. Al morir a Jesús, con Jesús en el bautismo, pertenecemos a uno que resucitó. Entonces, es como si fuera otra alianza nueva que tenemos con Dios para dar fruto hacia Dios. Entonces, el justo por la fe vive una nueva vida, un nuevo compromiso que asumió cuando se bautizó para dar fruto hacia Dios. Entonces, el justo por la fe vive en una nueva alianza, como si fuera un nuevo matrimonio, porque su viejo cónyuge falleció. Esto es otro ejemplo de que el justo por la fe vivirá, Romanos 7. Ahora, Romanos 8. Otra vez encontramos la idea de vivir por la fe. Romanos 8 habla de la relación del cristiano con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos como don al Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a leer lo que dice Romanos 8, 12 al 14. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hace morir, las obras de la carne vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Otra vez la idea de vivirán. Vivirán si hace morir las obras de la carne. El justo por la fe vivirá. ¿De qué forma? Vivir por fe es una forma en que estamos poniendo llamar a Dios Padre, Abba. Entonces vamos a hacer marcha atrás un poco. La lucha que sentía Pablo como cristiano.
Al final de Romanos 7, él habla de una lucha que él siente en su interior. Bueno, Romanos 7, 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que yo quiero hacer, eso hago, yo no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque el hombre interior, en mi hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley en mi pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Bueno, uno lee este párrafo de Pablo y piensa, esto no puede ser Pablo, porque es un apóstol. Y seguramente Pablo está hablando de su vida antes de ser cristiano, no después, porque no podía tener lucha interior cuando ya es cristiano. Pero, ¿cómo podemos saber que esto es Pablo cristiano? No Pablo antes de convertirse. Porque la idea de la lucha entre espíritu y carne es tal que no puedo hacer lo que quiero. Esa misma frase está en la carta de Gálatas. En Gálatas él habla es una iglesia conflictuada y están con la lucha carnal y espiritual y entre ellos, o sea, entre los miembros del cuerpo. Y dice, la lucha está entre carne y espíritu y no pueden hacer lo que quieren. Esa misma frase, no pueden hacer lo que quieren. Esa frase, yo no puedo hacer lo que quiero por esta lucha que hay en mí. O sea, hablando de su condición de cristiano. Entonces, lo mismo que pasa en Gálatas después, que ellos no pueden hacer lo que quieren por esta lucha interior que ellos tienen en la congregación, es lo mismo que él dice, es su propia vida, no puede hacer lo que yo quiera. Entonces, la idea de, ¿por qué es tan bueno, dice el Evangelio? Porque gracias al Espíritu Santo pueden hacer lo que Dios quiere, gracias a su obrar en uno. Entonces, ¿qué sería ser guiado por el Espíritu Santo? En Romanos 8, que es la solución a este conflicto, y dice, lo que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto, clamamos, Abba, Padre. Muy importante el verbo clamar. Clamar. Que es, por ejemplo, ese mismo verbo se encuentra cuando Pedro dice que quiere caminar el agua hasta Jesús. Jesús dice, vení, venga. Empieza a caminar sobre el agua. ¿Y qué pasa? El viento, las olas, tiene miedo, empieza a hundirse. Y hay clama, Señor, sálvame. Eso es clamar. No sé si por ahí estaba diciendo, Señor, sálvame, que estaba en el agua. No sé si gritaba, pero es el clamor que hace un niño o un bebé al padre, los que tienen hijos, han tenido hijos chicos, pues dicen, Abba, papá. Lo dice desde lo más profundo. Esto es lo que el Espíritu Santo nos permite hacer. Ser guiado por el Espíritu Santo
es la posibilidad de clamar a Dios, como un niño clama a su papá. Es clamar pidiendo ayuda. Eso es, si a través del Espíritu vencen sobre la carne, vivirán. El justo por la fe vivirá. Pero vivir por la fe no es siempre fácil. Tenemos luchas. Tenemos derecho a clamar a Dios. Tenemos el derecho. Recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos. Y con ese derecho podemos clamar, Abba, ayúdame. No puedo solo. Así viviremos por la fe. Eso es el justo por la fe, vivirá. No dice que es fácil vivir así. Creo que nadie piensa que es fácil. Lo que somos conscientes, o sea, Pablo es muy honesto con respecto a su lucha acá como cristiano. Por más que su gracia, su don era anunciar el evangelio, su don también era anunciar, yo lucho con mi condición de cristiano. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu de Dios es clamar, pedir ayuda en medio de los problemas. Eso es el justo por la fe, vivirá. Entonces, Romanos 8 nos ayuda a entender que ese clamor, esa ayuda, andar por la fe, es poder llamar a Dios a través de lo que Cristo hizo, porque nos unimos a Cristo en el bautismo, resucitamos con Jesús, andamos con Jesús. Es poder llamar a Dios y clamarle. Ahora, hay a veces un problema en vivir el Evangelio, es que no, bueno, es un problema y es una bendición, que no lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo en la iglesia. Entonces, Romano 14 habla de vivir por fe en la iglesia, cuando no piensan exactamente lo mismo. Algunos, por ejemplo, comían carne, ofrecían ídolos, pero no les afectaba. Entonces eran fuertes en la fe, pero lo hacían para honrar al Señor. Otros no lo hacían y no lo hacían para honrar al Señor. Ambos estaban viviendo conforme a su fe, pero Pablo va a decir, lo que no está conforme a la fe es pecado. Si no está, cada uno tiene que estar convencido de lo que está haciendo. Tiene que estar convencido de opinión en cuanto a determinadas cosas. O sea, pensar, hay que pensar, hay que decir lo que pensás. Sí, hay que estar convencido de lo que cree. Pero una vez que estás convencido, aceptar al otro, que no cree lo mismo. El justo por la fe vivirá en comunidad, aunque no lo creemos exactamente lo mismo siempre. Hay cosas que sí vamos a creer siempre lo mismo. Siempre vamos a creer que Jesús murió, resucitó y es el Señor. Vivimos bajo obediencia a Jesús. Porque Romanos empieza y termina diciendo, anunciamos la obediencia de la fe. Pero a veces lo que vos entendés como obediencia al Señor no es lo mismo que yo entiendo. Hay personas, por ejemplo, no, espero no ofender a nadie, que no toman vino porque piensan que es un pecado. Creo en la Argentina estoy más o menos seguro que puedo decir eso. Pero hay hermanos por de otros países que llegan y si sé que no toman vino, yo no lo tomo. No pasa por mi boca. ¿Por qué? No quiero hacer un escándalo, porque es mi hermano. Está haciendo al mismo Señor. Con él no tomar vino, él está honrando al Señor. Entonces, si vivo en comunidad, no debo dejar que ese factor sea un problema entre hermanos. Entonces, eso es un ejemplo que pongo porque es uno que conozco, pero puede haber muchos ejemplos. Vivimos en la comunidad, vivimos en la iglesia. Lo importante es que queremos honrar a Jesús como Señor. Busca en tu corazón querer amar a Jesús como Señor, el que te dio la vida, que resucitó,
que moriste con respecto a otra vida, Él es tu Señor. Entonces, trata de animar a tus hermanos también a amarlo como Señor y no ver lo que son cosas menos importantes. ¿Está? Bueno, yo creo que eso es suficiente para hoy, sobre hermanos. Los que tienen que votar, vayan a votar. Vamos a orar. Padre, damos gracias que podemos vivir por fe en que Jesús murió y resucitó para salvarnos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para aceptarnos mutuamente, para amarte a vos y para honrar a Jesús como nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén.